Baja California es el tercer estado más violento para las mujeres en este país, según el informe titulado La violencia feminicida en México, publicado por las Naciones Unidas en diciembre de 2020. La idea errónea de que es culpa de la mujer lo que pasa, ¿no? Se nos triplicó la cifra de violencia, pues porque estaban conviviendo directamente con sus agresores, ¿no? Muchas mujeres que hoy están muertas víctimas de feminicidio fue porque las autoridades fueron coautoras, cómplices de feminicidio de Estado. Los que ejercen la justicia no la están ejerciendo de la manera que debería de ser, pues para mí la mató el Estado, ¿no? La mató el Estado, ¿no? Apunta que esta entidad registra un índice de 13.6 asesinatos femeninos por cada 100,000 mujeres, solo por debajo de Colima y Coahuila, con 20.3 y 14.1 respectivamente. Y en particular señala a Tijuana como el municipio con más asesinatos de mujeres en toda la República, mismo que registró más de 200 durante el 2019. Aquí es muy importante hacer ver que la pandemia recrudeció la condición de violencia de muchas mujeres, es decir, que ya vivían una condición de violencia, ya vivían este círculo de violencia, ya sea con la pareja, con algún familiar, con alguna persona cercana, y pues ahora sí que el aislamiento lo que hizo fue potencializar esta condición y pues las llamadas de ayuda. Y esto también rompe un poquito con la idea errónea de que es culpa de la mujer lo que pasa, ¿no? Hay creencias como de que si te expones, de que si sales en la noche, entonces el hecho de que se aumente en casa, estamos hablando que las casas no son un espacio seguro para las mujeres todavía. De Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno del estado de Baja California. El colectivo Diamantina Rosa, que brinda asesoría legal y atención psicológica gratuita a las víctimas de violencia de género, también sostiene que durante la pandemia las agresiones a mujeres y niñas incrementaron. Se nos triplicó la cifra de violencia, pues porque estaban conviviendo directamente con sus agresores, ¿no? Hubo más casos de violaciones en niñas y adolescentes en sus propias casas por sus propios familiares, padrastros, incluso padres, tíos, primos, familiares cercanos. Atendimos varios casos de esos, las mujeres, pues bueno, maltratadas, violentadas, golpeadas. Según el informe sobre la violencia hacia las mujeres en Baja California, elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tan solo en 2018 se presentaron más de 8,500 denuncias formales por el delito de violencia familiar en esta entidad. Es importante que como ciudadanía comprendamos que la violencia, las mujeres que piden ayuda y que denuncian somos solo el 10%. Es decir, hay un 90% de mujeres que en este momento están viviendo violencia y no lo han reconocido o les da temor o simplemente lo minimizan. Existen distintas hipótesis de por qué no se denuncia. Algunas incluyen la desconfianza en las autoridades, pero otras la atribuyen a la condición psicológica o las carencias económicas, mismas que se agravaron con la pandemia. Sí, hay una situación que se llama indefensión aprendida, en la cual la persona, al ser vulnerada desde hace tantos años y al estar acostumbrada a tener este tipo de agresiones, llega a aprender que no le favorece el defenderse. Las mujeres de escasos recursos casi no denuncian porque pues no tienen para trasladarse, ¿no? O muchas veces porque el violentador pues es el que las mantiene, ¿no? Y en este caso, pues yo te diría que las en nivel económico medio son las que se atreven a denunciar. Sin embargo, denunciar tampoco es garantía para obtener justicia. De hecho, la inacción de las autoridades se agudizó con la pandemia, aseguró Jay Fernández, coordinadora del Observatorio del Feminicidio. Muchas mujeres que hoy están muertas víctimas de feminicidio fue porque las autoridades, so pretexto de la pandemia, porque es pretexto de la pandemia, ¿sí? Fueron coautoras, cómplices de feminicidio de Estado. Sobre
sobre este camino vecinal cerca de las albercas Sandoval, donde fueron hallados los 2 cuerpos sin vida de estas mujeres. Utilizando la pandemia como pretexto para no avanzar en los casos a donde tenían que avanzar, a generar medidas cautelares a favor de las víctimas. La política, académica, antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde asegura que el feminicidio sucede cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Por eso considera que el feminicidio es un crimen de Estado. Donde se muestra el cuerpo muerto, violentado, ensangrentado más de alguna víctima del delito. Rubí Ojeda conoció a su expareja sentimental, quien también es padre de su hijo. Uno de los casos que causó mayor impacto durante el 2020 en Baja California fue el feminicidio de Lucero Rubí, joven de 26 años de edad que fue asesinada en el Valle de San Quintín por su expareja, contra quien ya había interpuesto denuncias ante la Fiscalía. Que ejercen la justicia no la están ejerciendo de la manera que debería de ser. Te puedo comentar otra vez el caso de Rubí, pues para mí la mató el Estado, ¿no? Que es el Estado, pues todas las autoridades, ¿no? Tuvieron denuncias oportunas y sin embargo no hicieron nada, ¿no? Y si para las mujeres en general es difícil acceder a la justicia, para las mujeres indígenas es aún peor, ya que enfrentan la barrera del lenguaje ante las instituciones que no cuentan con personal capacitado para atender a los más de 50 pueblos indígenas que radican en esta entidad. Y en el caso particular de la población indígena, pues hay intérpretes capacitados, pero las instituciones no han implementado una política pública con enfoque lingüístico y intercultural en el que contraten personal profesionista hablante de alguna lengua. Por ejemplo, no vemos abogados indígenas en los ministerios públicos, no vemos psicólogas hablantes de lenguas indígenas en las instituciones de la mujer. Según el panorama sociodemográfico de Baja California 2015, publicado por el INEGI, en el estado habitan 3.315.000 personas, de las cuales más de 280.000 son indígenas y el 30% de ellas viven en el municipio de Ensenada. En las poblaciones indígenas también se registran altos índices de violencia de género. Tal fue el caso de un hombre que en agosto disparó contra su pareja y sus hijas en el poblado de San José de la Zorra y luego se quitó la vida. Según datos de las Naciones Unidas, en México se asesinan en promedio 10.6 mujeres al día, de las cuales poco más del 3% son indígenas. Prevalece, por ejemplo, el alcoholismo, que afecta gravemente la vida de las mujeres y de sus hijos, que afecta gravemente la economía de sus familias. ¿Qué sucede cuando los menores no tienen que comer? Pues la mamá tiene que salir. ¿Y qué pasa con los niños cuando se quedan? Pues quedan desatendidos, quedan expuestos, sobre todo las niñas, de vivir y enfrentar abuso sexual. Tan solo de enero a noviembre de 2020 se registraron ante la Fiscalía General del Estado de Baja California 2.075 denuncias por violación, estupro y otros delitos sexuales. El feminicidio es el resultado de un problema que tenemos en el estado de violencia feminicida y es precisamente la tolerancia a este tipo de actos, a no reconocer esas violencias de las que estamos hablando, ya sea por parte de la estructura institucional como por la misma comunidad. La falta de presupuesto para atender la violencia de género es uno de los factores que propician la violencia institucional. Para muestra basta ver el presupuesto anual del Instituto Estatal de la Mujer, mismo que por parte del gobierno de Baja California recibió menos de 9 millones de pesos durante 2020, mientras que tan solo la oficina del gobernador contó con un presupuesto de casi 115 millones de pesos. Se limitan con el mínimo presupuesto que tienen a las colonias populares, pero ¿qué sucede con las comunidades indígenas más alejadas? En este caso, localidades indígenas de población asentada y de población indígena de los pueblos y humanos nativos, pues la realidad es que los programas no entran. ¿Cómo va a venir una compañera de la comunidad de Santa Catarina que está prácticamente como a 2 horas a la ciudad por una atención psicológica?
Y en el panorama federal se repite la misma situación, ya que aunque existen programas para atender a la mujer, el presupuesto siempre es mínimo. Y en el caso de las mujeres indígenas, a través de las casas, proyectos de casas de la mujer indígena fueron gravemente afectadas porque se habló y se dio una cancelación de techo presupuestal, de donde sale el recurso para ellas. A partir de una movilización que hace la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas junto a la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena, es que se logra rescatar un porcentaje en un primer momento del 8% y después de un 15% para las casas. En la posición social que se encuentre, la mujer siempre es susceptible a la violencia, incluso estando dentro de la política, con un cargo público de primer nivel. Tal es el caso de la diputada local Rosina del Villar, quien fue removida de su cargo como presidenta de la Comisión de Hacienda y presentó su denuncia ante el Instituto Estatal Electoral. La siguen trayendo en tribunales. Metió su denuncia, la mandaron a la regional, de la regional le revocaron al tribunal local, le resuelven otra vez, se va a la sala regional y ahorita se la regresaron otra vez a la sala local. Y es una diputada que tiene la manera de acceder a una justicia y no ha podido. Señaló que otra víctima de violencia política en razón de género en el marco de la pandemia fue la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, quien fue descalificada por el propio gobernador, Jaime Bonilla. Desgraciadamente, ante la incapacidad de poder administrar un municipio tan chiquito como Tecate, debe de ser relativamente sencillo. Hay que cuidar el dinero, hay que ir a trabajar todos los días. Yo quiero saber a qué horas entran a trabajar. Y me reportan que se la pasa en el salón de belleza. Así no puede administrar. Eso es una clara violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque las que vamos o se dice que vamos al salón de belleza, pues somos las mujeres. Entonces la violencia política en razón de género es esa diferenciación o es esa omisión que se hace por ser mujer. Otro de los lugares donde se violenta a las mujeres es en los espacios académicos. Es por ello que la Universidad Autónoma de Baja California en noviembre puso en marcha el protocolo de atención y seguimiento a casos de violencia de género. Entonces, pues este protocolo es el resultado del trabajo que se fue realizando para cumplir con esta acción, estrategia política que fue una demanda de la comunidad universitaria prácticamente al momento de la construcción del plan de desarrollo institucional. Aseguró que además dentro de la universidad se trabaja de manera permanente en la prevención de la violencia de género. Hay los violentómetros, por ejemplo, que bueno, se instalaron violentómetros en distintas áreas de la universidad porque es posible que una persona sea víctima o sea victimario y simplemente ni siquiera se da cuenta, porque ya es una conducta que ha sido normalizada. Y precisamente eso es de lo que se trata, de hacer visible que hay conductas que, por muy naturales que nos parezcan, no lo son y que están atentando contra la integridad de las personas. También las mujeres con cáncer han visto violentados sus derechos durante la pandemia, ya que se les ha negado o retrasado la atención médica por parte de las instituciones, factor que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, observó la presidenta del Grupo Reto, asociación civil que ayuda a las pacientes de dicha enfermedad con acompañamiento y atención psicológica. Dentro de las posibilidades de Grupo Reto, adquirimos algunos medicamentos para surtirlos a lo que son nuestras pacientes. No podemos surtir todos los medicamentos porque el cáncer es caro y los medicamentos son caros. Y desafortunadamente también por COVID-19, pues no hemos tenido eventos recaudatorios que nos permitan a nosotros tener acceso económico para poder brindar más apoyos de ese tipo. Asegura la psicóloga y activista Soraya Guzmán que en los hospitales también se violenta su derecho a interrumpir el embarazo en caso de violación. Muchos médicos, cuando hay casos de violaciones, no hablan de la norma 046, ¿no? Que es el derecho de la víctima, ¿no? Que se le aplica la norma 046. No se la dicen porque tienen creencias referente a la interrupción del embarazo.
Incluso dentro de los centros de reinserción social se registraron quejas de mujeres durante la emergencia sanitaria por considerar que se violentaron sus derechos. A continuación, tienen muchas inquietudes sobre su estatus jurídico. Algunas pues no son sentenciadas o quieren saber exactamente datos sobre su estatus jurídico. Otro tema es el mejoramiento en cuanto a la atención médica. Otro tema que se resalta pues es de que quieren que se reanuden las visitas familiares. También el problema en cuanto a la alimentación. Aparte de que consideran que las raciones pues no son las adecuadas, también tienen el problema que no hay productos a la venta. La tiendita no tiene un surtido, vaya, como antes lo tenían, ¿no? Entonces tienen ese tipo de problemas. Y por último también mencionaron algunas quejas con algunas personas del personal de seguridad. La violencia contra la mujer se da en todos los estratos sociales, aunque se denuncia con menor frecuencia en la clase alta, señaló la abogada y activista Lisette Dueñas. Yo en especial atendí un caso de una señora muy bien acomodada aquí en el municipio y ella me decía, lo que pasa es que necesitaba alguien de confianza, alguien que no me fuera a defraudar porque mi esposo tiene poder y él puede hacer y deshacer muchas cosas, deshacer pruebas incluso. La falta de sensibilidad y perspectiva de género por parte de las autoridades es una de las principales barreras. En agosto causó conmoción el caso de Dana, una joven de 16 años de edad que fue revictimizada por el fiscal general del estado luego de ser asesinada en Mexicali. Tristemente en Mexicali la semana pasada asesinaron una niña de 16 años, pero pues la niña también traía tatuajes por todos lados y también es el crimen lo cometen uno de 18 y uno de 22 años, 21 compañeros de 18, 22 y 23 años. Y incluso en este discurso habló de que las personas no podían entrar a los cuerpos policíacos si tenían tatuajes. Entonces no solamente criminalizó a la víctima, sino además cometió un acto de discriminación de manera pública. Y es el fiscal general del Estado. Es decir, el fiscal general del Estado no se sabe el artículo primero constitucional. Pero la niña también traía tatuajes por todos lados y también es... La muerte de Dana no fue tipificada como feminicidio, a pesar de que el Código Penal para el estado de Baja California estipula que se considera feminicidio cuando hay algún tipo de relación de confianza entre el agresor y la víctima, cuando se infrinjan lesiones infamantes a la víctima antes o después de maltratarla, y cuando el cuerpo de la víctima es arrojado o expuesto en un lugar público, entre otros factores. El feminicidio en Baja California se castiga con una pena mínima de 35 años de cárcel, mientras que para el homicidio calificado la pena mínima es de 30 años. El homicida doloso tiene menos pena, pero a su vez durante el proceso puede recurrir al proceso abreviado. Entonces el acusado, aún con todas las pruebas encima, si no es tipificado como feminicidio, sino como homicidio doloso, puede recurrir al proceso abreviado. Y en el proceso abreviado puede disminuir incluso las sentencias en un 50%. Otro de los casos que tampoco fue clasificado como feminicidio fue el de Elizabeth y Yesenia, madre e hija que fueron asesinadas en la vía pública, presuntamente por 3 mujeres que permanecen vinculadas a proceso. Sí pudiesen haber sido clasificados como feminicidios. Es decir, la violencia, la brutalidad con la que se cometieron, la exposición pública de los cuerpos, ¿no? El abandono en la vía pública de los cuerpos, sí nos podrían permitir clasificar como feminicidios un asesinato de mujeres cometido por mujeres. Este caso, además, pone de manifiesto que el fenómeno sociocultural del machismo no es exclusivo de los varones.
Y aquí vemos que el mandato de masculinidad, si bien es representado por el varón, ¿no? Por los varones, hay un falso empoderamiento de mujeres, ¿no? Que en lugar de empoderarse con una visión feminista, de igualdad, de propositiva, se empoderan con este mandato de abuso de poder. Para atender la falta de perspectiva de género en las instituciones, el gobierno de Ensenada firmó un pacto contra la violencia de género y la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó la alerta de género. 1, debemos de cambiarnos ahora sí que nuestras políticas públicas desde adentro de nuestro municipio. 2, es la sensibilización a toda institución gubernamental ante este tema y que le den seguimiento desde la primer queja. Es no nada más poner la queja por parte de la víctima que sufre de violencia, de cualquier tipo de violencia, sea psicológica, laboral, económica, la que sea, ¿sí? Desde que ponen la queja es darle ese seguimiento hasta que concluya. Este año, como bien saben, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó la solicitud de alerta de género en febrero de este año. Se aceptó por parte de la CONAVIM en octubre. En noviembre hicimos las visitas en todos los municipios. El instituto es parte de este grupo de trabajo junto con académicas y con el Instituto Nacional de las Mujeres y la propia CONAVIM. Para erradicar la violencia hacia la mujer se debe inculcar desde la infancia una educación con perspectiva de género, asegura la psicóloga Soraya Guzmán. Que niños y niñas hagan las mismas labores, ¿no? En vez de decir, como se sigue diciendo, ¿no? De que las niñas lavan los trastes, los niños hacen las actividades más fuertes, entre todos y todas pueden cooperar de manera equitativa, papá, mamá, niños y niñas en casa. Enfatizó que emplear violencia para la formación de los hijos no es una práctica justificable. Las generaciones de antaño hablaban de que se educa con el cinto, se educa con los golpes, pero estas generaciones, esta violencia es el resultado de esas creencias. Entonces hay otras maneras de educar, hay talleres de crianza positiva, está la crianza con apego, hay nuevas maneras de educar, tenemos que tener un poquito más de apertura. Huele muy bien dormida, ¿verdad? Dice, más no me resistiría a un turrón. Dice, pues yo prefiero... Señaló que los hombres deben desaprender lo aprendido y recibir educación emocional. No todas las conductas violentas representan trastornos y es importante enseñarles poco a poco cómo, desde identificar los sentimientos, ¿no? O sea, localizarlos, ponerles nombres, hacer un manejo adecuado, comunicar, ¿no? Me siento enojado, me siento estresado, me siento molesto. Enseñarles a los varones que hay emociones que la cultura les ha enseñado a restringir, como lo son el miedo, la tristeza y el afecto, porque se asocian con falta de hombría, con falta de masculinidad. El médico psiquiatra David Fernández aseguró que un primer paso para dejar de violentar es hacer un examen de conciencia para medir el impacto de las acciones propias en los demás. No hay que normalizar la violencia, no hay que normalizar chistes que sean misóginos, chistes que sean en contra de las mujeres, no hay que normalizar conductas violentas en ningún tipo, porque esto puede ir escalando y puede ir generando que la violencia sea cada vez mayor y hasta llegar a puntos tan graves como llega a ser ya violencia hacia mujeres, hacia menores o los feminicidios. Señaló que la violencia como experiencia personal genera distintos daños en cada víctima. Entonces va a depender de la vivencia de cada persona y con el hecho de que sea violencia puede generar un daño importante. Hay personas muy resilientes que a lo mejor pueden haber vivido muchas situaciones de violencia y que no les genere algún estrago importante, pero puede estar el lado contrario. Soraya Gutiérrez hizo un llamado a la sororidad, es decir, la solidaridad entre mujeres para apoyarse en la lucha contra la violencia de género. A las mujeres que sepan que no están solas, que existen colectivas de mujeres, instituciones, terapeutas, asociaciones que atienden estas problemáticas y que es importante hacer sororidad, es decir, redes de apoyo entre nosotras para poder romper con la violencia. En fechas recientes, la Organización de las Naciones Unidas informó que cada día en el mundo mueren 137 mujeres a manos de sus propios familiares, por lo cual se refirió a la violencia de género como una pandemia.
Sin embargo, para esta no existen vacunas milagrosas. Con imágenes de Osvaldo Carrillo, Noticieros Televisa, Joatán de Basabe.